Y si yo pregunto, que me digan si la segunda venida de Cristo está cerca, con seguridad creo que todos me dirían que sí. Y si yo les pregunto por qué, estoy casi seguro que me dirían porque hay guerras y rumores de guerras, terremotos, pestes, especialmente con el COVID y esto. Pero hermanos, fíjense que en Lucas, en el capítulo 18, hay una señal que a menudo no mencionamos. Se nos escapa. Lucas, el capítulo 18. Y el verso 8. Dice: os digo que pronto les hará justicia, pero cuando el Hijo del Hombre venga, ¿hallará fe en la tierra? ¿Qué es lo que estaba diciendo Jesús aquí? Lo que estaba diciendo es que cuando ocurra la segunda venida, la fe iba a ser, ¿cómo? Escasa. ¿Hallará fe en la tierra? Y me llama la atención porque en el Evangelio de Marcos, en el capítulo 9, Marcos 9, y en el verso 19, Jesús habló de una generación. Dice Marcos 9, 19, y respondiendo él les dijo: oh generación incrédula, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Y hermanos, imagínense usted, Jesús estaba diciendo esto hace 2000 años. Y si Jesús estuviera hoy aquí en persona con nosotros, quien está con nosotros es el Espíritu Santo. Jesús está en el cielo, en el santuario celestial, intercediendo por nosotros como nuestro abogado. Pero imagínense, si hace 2000 años Jesús llamó a su generación incrédula, ¿hasta cuándo lo voy a soportar? ¿Qué diría hoy? ¿Ah? ¿Quién diría hoy? Y hermanos, hay estadísticas que muestran que cada día es menos la cantidad de personas que creen que Dios existe, que creen que la Biblia es la palabra de Dios y que creen que va a haber un juicio. Cada día es menos. Es decir, nos encontramos, hermanos, en una generación que sobrepasa la incredulidad que había hace 2000 años. Eso es una señal. Y es un problema. Es un problema, ¿por qué? Porque, claro, ¿en qué contexto es que el Señor Jesucristo dijo esto? Vamos al Evangelio de San Mateo, el capítulo 17. San Mateo, el capítulo 17. Dice, verso 14. Antes de esto, el Señor había estado con Pedro, Santiago y Juan arriba en el monte y había ocurrido la transfiguración. Y ahora en el verso 14 dice: cuando llegaron al gentío, cuando bajaron del monte, vino a él un hombre que se arrodilló delante de él diciendo: Señor, ten misericordia de mi hijo, que es lunático y padece muchísimo, porque muchas veces cae en el fuego y muchas en el agua, y lo he traído a tus discípulos, pero no le han podido sanar. Y aquí es donde Jesús dice: oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo acá.
Y reprendió Jesús al demonio, el cual salió del muchacho. Y éste quedó sano desde aquella hora. Viniendo entonces los discípulos de Jesús aparte, dijeron: ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Verso 20. Jesús les dijo: por vuestra poca fe. Porque de cierto os digo que si tuviereis fe como un grano de mostaza, diréis a este monte: pásate de aquí allá, y se pasará, y nada os será imposible. Entonces, hermanos, el problema de la incredulidad es un problema enorme. ¿Por qué? Porque el problema de la incredulidad es un obstáculo para que podamos tener victorias espirituales. Mire, a menudo hoy escuchamos decir que el pecado es invencible, que no se puede abandonar. ¿Qué es eso? Eso es aceptar la derrota. ¿Y por qué el pecado se vuelve invencible? ¿Sabe por qué? Por incredulidad. Porque cuando se tiene fe como un grano de mostaza, los demonios salen. Los malos hábitos se dominan. Hay victoria espiritual cuando hay fe. Pero cuando hay incredulidad, eso es imposible. La incredulidad entonces es un obstáculo para tener victorias espirituales. Pero no solo para eso. Los invito a ir al libro de Hebreos, a la carta del apóstol Pablo a los Hebreos, al capítulo 2, al capítulo 4. Y el verso 2. Dice: porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva, como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Hermanos, ¿qué quiere decir esto? Mire, quiere decir que si en su corazón hay incredulidad y usted no reconoce que esta palabra es palabra de Dios, simple y sencillamente esta palabra no le será de provecho. Porque esta gente había escuchado la palabra del mismo Dios hecho hombre. Pero dice aquí el apóstol que no les fue de provecho. ¿Por qué? Porque no fue acompañada de fe. Es decir, su propia incredulidad no permitió que las palabras venidas del cielo, dichas por el mismo Dios hecho hombre, le fueran bendición. Entonces, hermanos, nosotros tenemos que creer, tenemos que tener la seguridad, la plena convicción de que esta palabra es palabra de Dios. Entonces es un obstáculo la incredulidad para tener victoria espiritual. Es un obstáculo ¿para qué? Para que la palabra no sea de provecho. Pero no solo para eso. Aquí mismo en el capítulo 3 de Hebreos y el verso 14. Perdón, el verso 12. Dice Hebreos 3, el verso 12. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón ¿qué? Es interesante, hermanos, porque miren lo que la Biblia dice. La Biblia dice que un corazón incrédulo es un corazón malo. Eso es lo que dice. Mirad que no haya en vosotros, dice, corazón malo de incredulidad para
apartarse del Dios vivo. Hermano, cuando hay incredulidad, el corazón es malo y esto dice que conduce a apartarse ¿de quién? Del Dios vivo. Y cuando se aparta del Dios vivo, verso 19, dice, y vemos que no pudieron entrar a la tierra prometida. ¿A causa de qué? De la incredulidad. Entonces, hermanos, la incredulidad es un obstáculo para que usted viva cerca de Dios y es un obstáculo para que usted pueda entrar en la tierra prometida. Esa es la Canaán celestial. Mateo capítulo 13, verso 58. Mateo 13, 58. Jesús había ido a Nazaret. Mira lo que dice el verso 58. Y no hizo ahí muchos milagros. ¿Por qué? A causa de la incredulidad de ellos. Entonces, hermanos, ¿es cualquier cosa la incredulidad? No. Mire, la incredulidad es peor que el COVID. Es peor que el cáncer. Es peor que cualquier otra cosa. La incredulidad. Imagínense usted, a mí me llama la atención porque a veces cuando uno viene para la iglesia y de repente sale alguien ahí en una ventana, en una puerta, mire, ore por mí. ¿Y de qué sirve mi oración si él es incrédulo? Y aquí dice que el Señor no puede hacer milagros donde hay ¿qué? Donde hay incredulidad. Ahí mismo donde él había nacido, donde él había crecido, perdón, porque él nació en Belén. Ahí mismo donde él había crecido. ¿Ah? No puedo hacer muchos milagros, dice. ¿Por qué? Por causa de la incredulidad. Y hermanos, nosotros aquí tenemos que ponernos a pensar. ¿No será que nosotros le amarramos las manos a Dios con nuestra incredulidad? Y claro, y vivimos en derrota. Vivimos que necesitando milagros en nuestra vida, pero estos no ocurren por nuestra incredulidad. Y no lo olvide, la incredulidad impide entrar en la tierra prometida. Y estamos al borde, hermanos. Estamos al borde. Si la historia va a terminarse pronto. Y no debemos olvidar lo que le pasó al pueblo. Todos aquellos que salieron de Egipto murieron en el desierto. No entraron, excepto Josué y Caleb. ¿Por qué? Por causa de la incredulidad. No creyeron. Ahora, hermanos, ¿y cómo se sabe que alguien es incrédulo? ¿Cómo se sabe? Bueno, sucede de que en esta generación incrédula en la que vivimos ahora, hay un montón de gente que lo dice abiertamente. Dicen, el papel aguanta con lo que le ponen. Y eso no es nada. Yo soy ateo, dice. Incrédulo. Son los que expresamente y abiertamente declaran que no creen que Dios existe y que por lo tanto no va a haber juicio, no va a haber nada, no va a haber segunda venida, nada. Que lo único que cuenta es lo material. Eso es. Y hermanos, estos
son igual que los que construyeron la Torre de Babel. En Génesis, en el capítulo 11, tenemos la historia. Imagínense usted, Dios había hecho un pacto, es decir, se había comprometido de que la tierra no iba a ser destruida por agua otra vez. Ya no. Y entonces, y en señal de que la tierra no sería destruida por otro diluvio, entonces Dios estableció el arco iris. Sin embargo, esta gente ignoró absolutamente eso. Primero, no creían que el diluvio había venido como un juicio de parte de Dios, porque estaban construyendo la torre para subir a las nubes y entonces averiguar qué era lo que había pasado y que había provocado la lluvia. Primero. Segundo, estaban construyendo la torre porque, claro, así decían, si vuelve a llover, entonces vamos a estar tan alto que el agua no va a alcanzar a llegar a nosotros. Esa va a ser la manera en que nosotros nos vamos a salvar. Creyente, ¿verdad? Incredulidad abierta. La Torre de Babel es un monumento ¿a qué? A la incredulidad. No creer en las promesas preciosas que Dios nos ha hecho, partícipes de su pacto, e intentar salvarnos nosotros con nuestro materialismo, construyendo nuestra propia torre. Entonces esa es una manera en que se expresa la incredulidad, esa manera abierta. Pero hermanos, hay otras maneras que no son tan abiertas, que son más disimuladas de la incredulidad. Fíjense que es interesante, ustedes recordarán este texto que es muy popular, Romanos el capítulo 6 y el verso 23. ¿Recuerdan lo que dice? ¿No lo recuerdan? Necesitan una ayudita para recordar. Hoy sí ya se acordaron, ¿eh? Sí. ¿Se acordaron que dice que la paga del pecado es qué? Es muerte. La paga del pecado es muerte. Y hermanos, a mí me llama la atención que fíjense que cuando anunciaron que las vacunas estaban, las vacunas contra el COVID, ¿qué hizo todo el mundo? Corrieron a vacunarse. Y quiero aclarar que aquí yo no estoy diciendo que sea malo vacunarse o que sea bueno, no, ese no es mi tema. Pero lo que quiero decir es que la gente creyó que la vacuna era ¿qué? Que era la salvación, y entonces por eso corrieron. Porque han creído que el COVID, ¿qué? Mata. ¿Sí o no? Han creído eso. Y entonces, como creyeron que el COVID mata, corrieron a vacunarse. Ahora yo le pregunto, ¿y el pecado mata? Sí. ¿Y por qué no corren donde Jesús? Porque no creen que mata. ¿Y cómo se llama eso? Incredulidad. ¿Y entonces qué? ¿Se acostumbran a vivir en el pecado? ¿Qué? Que los va a matar. ¿Por qué? Incredulidad. No ha creído lo que la palabra de Dios dice. La paga del pecado es muerte. Y al final, si me muero de COVID, ¿qué importa? Pero lo que importa es que yo no pase la muerte segunda. Porque de esta primera muerte hay resurrección. Pero de la muerte segunda no hay.
Entonces, claro, cuando no creo que la paga del pecado es muerte, entonces yo peco, es decir, me vuelvo desobediente. ¿Y qué? Entonces, hermano, entiendan que cada vez que nosotros optamos por desobedecer, lo que estamos mostrando es que no creemos, que somos incrédulos. Amén. Claro, es que mire, si entendiéramos, si creyéramos, ahorita todos seríamos santos. Pero somos incrédulos. La paga del pecado es muerte. Y como no creo eso, no me importa desobedecer. Entonces, la desobediencia es una expresión de la incredulidad. Entonces tenemos la expresión abierta, el que dice soy ateo, pero está este otro que dice, yo sí creo en Dios, pero no le obedezco. Incrédulo también. Y nosotros tenemos que ir comparando eso con nosotros. Y hay una tercera, por lo menos. Hay una tercera manera en que la incredulidad se expresa. ¿Y cuál es esa? Vamos a ver el libro de Mateo, capítulo 8. Para corregir los pensamientos de los discípulos, Jesús los metió en la barca y subió. Y entonces se vino una tempestad. Y dice el verso, leamos el 23, Mateo 8, 23. Y entrando él en la barca, sus discípulos le siguieron. Y he aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía. Paremos aquí, hermanos, y no olvidemos que varios de los que iban ahí eran expertos en estos asuntos del mar y de los barcos. Eran pescadores, profesionales. Y entonces dice, verso 25, y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo, Señor, sálvanos que perecemos. Verso 26. Él les dijo, porque teméis, hombres de poca fe. Entonces levantándose reprendió a los vientos y al mar, y se hizo grande bonanza. Y hermanos, creo yo que quizá esta es, por lo menos en las iglesias, quizá esta es la manera de incredulidad más popular. Porque ¿a quién se le está diciendo aquí, hombres de poca fe? A sus discípulos. Ahora, pregunta, ¿es usted discípulo del Señor? Amén. ¿Pero cómo estaban ellos? Estaban con miedo, estaban preocupados, estaban afligidos, estaban ¿qué? Estresados, estaban angustiados. Hermano, ¿y cuánto es que uno se angustia? Mire, uno se angustia cuando uno piensa de que hay una cosa que no tiene solución. Se angustia cuando piensa de que nadie le puede ayudar. Pero cuando uno tiene la seguridad de que alguien va a ayudarle, uno no se angustia. Y estos estaban angustiados. Y yo le pregunto, ¿está angustiado usted? ¿Está afligido? ¿O ha estado afligido? ¿O ha estado preocupado?
Hermano, si hemos estado así es porque se nos olvida de que Dios tiene el control. Es porque se nos olvida de que Dios no va a permitir nada en nuestra vida que no resulte para nuestra bendición. Es porque pensamos a veces ¿de qué? De que hay cosas que para Dios son imposibles. Hermano, estar preocupado es pecado. Porque está diciendo que usted es ¿qué? Incrédulo. A mí me encanta, y hermanos, el ejemplo de Job. Tenía motivos para, sí, mucho más que los nuestros. El COVID no es nada para lo que le pasó a Job. ¿Pero qué dijo Job? Jehová dio, Jehová quitó, bendito sea Jehová. Yo sé que mi Redentor vive, y aún después de deshecha esta mi piel, en mi propia carne he de ver a Dios. Eso es lo que importa. Mis problemas me aplastan cuando yo me hago cargo de ellos. Porque no puedo. Mis fuerzas humanas jamás serán suficientes. Nunca. Pero ¿qué dijo el Señor? Venid a mí los que estáis como cargados y trabajados. ¿Y yo qué? ¿Yo no voy a hacerte cansar? ¿Y entonces por qué no vamos a Él? ¿Y entonces por qué no le entregamos las cargas? Hay una sola razón: es incredulidad. ¿Y cómo voy a hacer? ¿Y qué va a pasar? Hermano, ¿y cómo voy a hacer? Voy a confiar en el Señor, lo que Él diga. Porque el plan de Dios siempre es mejor que el mío y que el suyo. Aunque usted no lo entienda, aunque yo no lo entienda. Si Dios dice, es así, se acabó, no discuta, no se amargue, confíe, abandone la incredulidad. Confíe. Entonces, claro, es absolutamente indispensable que nosotros aprendamos a dejar todo en las manos de Dios, a confiar en Él, a entregarle nuestro destino, nuestra vida. Mire, es increíble en toda esta crisis de salud que hemos estado viviendo en los últimos años. A un montón de gente no la mató el COVID, la mató el estrés, el miedo. ¿Y por qué? Simple y sencillamente por incredulidad. Hermanos, a mí me encanta la vida de Jesús. Yo creo que a usted también. Y escuchaba ayer el Evangelio de Juan, y en el Evangelio de Juan encontramos como varias veces a Jesús lo quisieron matar. Una vez lo quisieron matar a pedradas, otra vez lo quisieron empujar en un barranco. Y Jesús, y dice el Evangelio que no le pasó nada a Jesús. Pero él dijo, porque aún no le había llegado su hora. Pero cuando le llegó su hora, él dijo, voy a Jerusalén. ¿Y voy para qué? Para ser sacrificado.
Hermano, mire qué hermoso, ¿no? Eso es poner la vida en las manos de Dios. Eso es tener la disposición total y absoluta. ¿O no le hemos entregado la vida? Si le hemos entregado la vida, entonces Él tiene libertad para disponer de ella. ¿Sí o no? Vaya. Entonces, es interesante porque Pablo dice, yo ya no vivo, dice. O sea, mi vida le pertenece al Señor, ya no es mía. Y si Él dice, mira, ya estuvo, ya viviste suficiente. Sí, Señor, amén. Voy a dormir. ¿Y por qué le tenemos miedo a la muerte? Por incredulidad. Y mire el apóstol que decía, si morir o vivir, ¿qué? Me da igual. Ya he sufrido tanto aquí en esta vida que yo preferiría morir, dice Pablo. Pero como todavía hay algunos que necesitan oír, entonces por eso es que me quedo. Y hermanos, ¿cuántos de nosotros hemos alcanzado ya esa madurez? Le hemos entregado la vida al Señor de manera total y absoluta para decirle, aquí estoy, Señor, dispone de mi vida. Aceptar su voluntad cualquiera que sea, eso es que disponga de la vida. Entonces, claro, incredulidad abierta, desobediencia, angustia, es incredulidad. Es increíble porque una de las indicaciones de que el corazón descansa en el Señor es la paz que puede tener alguien en medio de la crisis. Como Jesús aquí. ¿Estaba Jesús en otro lado o estaba en medio de la tormenta? Estaba en medio de la tormenta. ¿Y qué hacía? Dormir. Y me acuerdo que escuchaba decir a algunos compañeros en la oficina que cuando estaba la cuarentena no podían dormir de afligidos. Y que estaban en su casa y no podían dormir. Y Jesús duerme aquí en medio de la tormenta. ¿Y por qué? ¿Cuál es la diferencia? ¿Está clara? Y claro, en Marcos, en el capítulo 16, Marcos capítulo 16 y verso 14. Dice, finalmente se apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa, y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que le habían visto resucitado. Mire que la incredulidad dice aquí que está asociada ¿con qué? Con la dureza de corazón. Y allá habíamos leído, dice, no hay en vosotros corazón malo de incredulidad. Es decir, un corazón que alberga la incredulidad es malo y es duro. ¿Es así mi corazón? ¿Es así el suyo? Les reprochó, dice. ¿Y qué quiere decir reprochar? Cuando se le reprocha algo a alguien. Cuando hace algo que no está bien. ¿Sí o no? Entonces, dice que les reprochó su incredulidad y dureza de corazón. Y entonces, claro, nuestra lectura bíblica hoy nos hablaba de ¿qué? Nos hablaba de Tomás.
¿Y qué dijo Tomás? Le trajeron la buena noticia de que Jesús había resucitado. ¿Y entonces qué dijo Tomás? No, digo yo, mientras no lo vea, mientras no toque. Materialista. Hermanos, mire, si el camino del cristianismo no es un camino de tocar, no es un camino de ver, es un camino de fe. Amén. Sin fe es imposible agradar a Dios. Es un camino de fe. Y entonces, claro, el Señor viene y entonces en el verso 27 le dice: Tomás, vos no creías, ¿verdad? Después le dice: aquí estoy, toca. Y le dice: y no seas, ¿qué cosa? Incrédulo, sino que creyente. Y hermanos, ¿nosotros qué somos? ¿Creyentes o medio creyentes? ¿Qué somos? Medio creyente es igual que incrédulo, porque medio creyente es medio incrédulo. Y en esto, hermanos, es uno o es otro, pues no puede ser las dos. Dice: no seas incrédulo, sino creyente. Hermanos, en Apocalipsis, el capítulo 21, tenemos una advertencia que debemos mantener presente cada día de nuestra vida. Apocalipsis capítulo 21, versos 7 y 8. Dice así: el que venciere heredará todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. ¿Y qué se necesita para vencer? Fe. Recuerden, los discípulos no pudieron echar fuera el demonio. ¿Por qué? Porque eran incrédulos, no tenían fe. Eso es lo que Jesús les dijo. Y entonces aquí el Señor dice: el que venciere heredará todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. Verso 8: pero los cobardes ¿qué cosa sigue? Incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios, hechiceros, los idólatras, los mentirosos, tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Hermanos, vea usted cómo es de grave la incredulidad. La incredulidad aparece aquí al mismo nivel de ¿quiénes? De los cobardes, de los abominables y homicidas. Homicida quiere decir asesino. De los fornicarios, dice, de los brujos, de los idólatras. La incredulidad está igual que todo eso. Y dice que los incrédulos entrarán en el reino. ¿Tendrán su parte dónde? Dice: un lago de fuego. Hermano, usted y yo tenemos que abandonar la incredulidad, porque si no la abandonamos, ¿para dónde vamos? ¿Para dónde? Si no abandonamos la incredulidad, vamos por el lago de fuego. Sí, y ahora hay un montón de gente creyendo que puede ser incrédula y todavía ir al cielo. Eso no es lo que dice la Biblia. ¿Es así? Aquí está clarito, ¿verdad? Entonces, ahora, bueno, ya vimos entonces que la incredulidad iba a ser una señal para cuando la segunda venida estuviera cerca.
que si nos descuidamos, la incredulidad se puede posesionar de nuestro propio corazón, de nuestra propia mente, que es un obstáculo para vencer espiritualmente, para darle espacio para que Dios haga los milagros que quiere hacer en nuestra vida. El mayor de todos es hacernos santos. Ya vimos que la incredulidad se muestra. Yo puedo decir, que yo soy incrédulo y no me importa nada, eso es una cosa, pero también se muestra cuando yo desobedezco. Yo desobedezco, estoy diciendo que no creo. Y cuando vivo afligido, también estoy diciendo no creo. No creo que Dios me puede cuidar, no creo que Dios se puede encargar, no creo que Dios tenga un mejor plan que el mío. Hermano. Y por último, los incrédulos tendrán su parte en el lago de fuego. Y entonces ahora esta reflexión no podría quedar completa si no reflexionamos y cómo se hace para no ser incrédulo. ¿Cómo se hace? Romanos. ¿Qué es lo contrario de la incredulidad? Fe. Es lo contrario. Lo contrario de la incredulidad es la fe. Así le dijo Jesús, por vuestra poca fe, le dijo. Si tuvieras fe como un grano de mostaza, dirías a este monte, quítate de aquí y échate en el mar, y eso pasaría. Claro, era un símbolo, ¿no? Entonces en Romanos, en el capítulo 10 y el verso 17, está escrito: así que la fe es, ¿por qué? Por el oír. Y el oír cualquier cosa, no la palabra de Dios. Hermano, ¿cuándo llega usted a conocer más a una persona? ¿Cuándo? Sí, cuando convive con ella. Claro. Si yo lo veo una vez a la semana, yo tengo una idea de, ¿verdad? Pero si yo vivo todos los días a la par de esa persona, yo sé que le gusta, yo sé que no le gusta, yo sé que le molesta, yo sé cómo va a reaccionar, etcétera, ¿no? Y hermanos, eso lo mismo pasa con Dios. Si usted vive y solo se acuerda de Dios un ratito allá de vez en cuando, y a veces solo cuando tiene problemas, y entonces ¿cómo lo va a conocer? Y no confiamos en un desconocido. ¿O sí? No confiamos. Para confiar en alguien tenemos que conocerlo, tenemos que saber que esa persona es una persona buena. De lo contrario no confiamos. Y a veces conocemos a una persona y cuando la conocemos sabemos que no debemos confiar en ella. Pero eso solo ocurre cuando mantenemos esa intimidad. Y por eso usted va a escuchar repetirse y repetirse y repetirse desde este púlpito de que usted y yo necesitamos alimentarnos de la palabra de Dios. ¿Cuántas veces? Todos los días. Todos los días, todo el tiempo. Recordando que es la palabra de Dios, recordando que Dios no miente, recordando que para Dios no hay nada imposible,
creyendo eso. Hermanos, creer es una decisión que se fortalece cuando nosotros nos alimentamos. A mí me encanta cuando veo a esa pobre mujer que estaba enferma. Iba toda la gran multitud alrededor de Jesús. Y esta pobre, entre todos ellos, a saber, le daban codazos, patadas, empujones y todo, y la pobre mujer se fue metiendo en medio de todos ellos, y en medio de todos ellos, hasta llegar a Jesús, y hacer ¿qué? Tocar el borde de su mano. Ay, qué lindo. Y dice el Señor Jesús, alguien me tocó. ¿Y qué dicen los discípulos? Señor, ¿y cómo se te ocurre decir que antes te tocó si aquí todo el mundo te va empujando y todo? ¿Y cuál era la diferencia entre ese toque y el toque de los otros? Si los otros topaban así con él y todo, pero ¿cuál era la diferencia? ¿Ah? Los otros eran incrédulos, no tenían fe y por eso topaban con él y no les pasaba nada. Pero aquella mujer que esa creía que al tocarlo sería sanada. A mí me encanta también que llevaban en la camilla y todo está lleno de gente y no puede llegar enfrente de Jesús, y entonces dicen, no importa, Él me puede sanar, métame por el techo aunque sea, y lo mete. ¿Y qué pasa? Sano. Y los ciegos que estaban en Jericó oyen que Jesús va pasando y comienzan a decir, Jesús, hijo de David, ten misericordia de nosotros. Y los discípulos le dicen, cállense. Y dice que cuando les decían que callaran, ellos gritaban mucho más. ¿Sabe cómo se llama eso? Sí. Ellos sabían. Ellos creían. Pregunto, ¿recibieron la vista? Sí. ¿Fue sanada la mujer? Sí. ¿Fue sanado el paralítico? Sí. Hermano, ¿qué esperan? ¿Qué esperan? Deshonramos a Dios con nuestra incredulidad. Honremos al Señor. Creamos su palabra, confiemos en Él. En todo. En todo. Y eso comienza por ¿dónde? Comienza por el oír la palabra de Dios. Comienza por estudiar la palabra. Por ahí comienza. Pero hay más. En Mateo 17 dice que cuando bajaron, venían de arriba de la transfiguración, de aquel momento glorioso, y se encuentran ahora en el valle con que hay un endemoniado ahí, el demonio mostrando su poder. Y entonces el Señor le dice, ¿qué pasa aquí? No, que le dije a tus discípulos que saquen el demonio, pues no pudieron. Y el Señor dice, ay, ¿hasta cuándo lo voy a soportar a estos incrédulos? Y entonces, a ver, sale, el demonio salió. Y ellos se quedaron pensando, Señor, ¿por qué nosotros no pudimos? Y Él dice, por vuestra poca fe. Y además tienen que saber esto. Tienen que saber que la fe verdadera es una fe que se ocupa también en el ayuno y la oración. Y a veces malentendemos el ayuno, porque pensamos que ayunar es simplemente dejar de comer. Hermano, no es eso. Eso es parte. Pero Isaías deja bien claro cuál es el ayuno.
El ayuno es aprender a negarse uno mismo. ¿Recuerda lo que dice Pablo en Gálatas? Ya no vivo yo. ¿Quién vive? Cristo en mí. Entonces, claro, como ya no vivo yo, ya no vivo mis gustos. Ya no me dirijo por mis opiniones. Ya no soy el dueño de mi vida. Ahora es el Señor. Ahora me dirijo por lo que Él ha dicho. Ahora hago lo que a Él le gusta, no lo que a mí me gusta. Ese es el espíritu del ayuno. La negación. Estoy dispuesto a renunciar incluso a aquellas cosas que son lícitas. Le pongo un ejemplo bien práctico. Usted puede ganar yo no sé cuánto dinero, no lo sé. Digamos que usted gane, ¿qué? $1,000. Y entonces viene y ahora hay un montón que son adictos y de esclavos de la moda. Y entonces mira acá un par de zapatos de marca. Le cuesta no sé cuánto vale, a mí no me importa. Y entonces viene y usted va y gasta un montón de dinero en esos zapatos. ¿Es malo comprar zapatos de marca? No, no es malo. Pero, ¿y para qué quiere la marca? No voy a entrar ahí, pero dejémoslo ahí. Pero usted gana los mismos $1,000 y mira que hay unos zapatos de marca que valen bastante dinero y usted dice, no, mejor voy a comprar uno que valga la cuarta parte de eso y de lo otro le voy a hacer una donación para que le paguen la comida a la hermana Antonia. Es que partas tu pan con el hambriento, que al desnudo cubre. Hermano, ese es el espíritu de ayuno. Eso no es la negación a hacer las cosas malas, sino a abstenerse de aquellas cosas que siendo correctas me sirven para qué, para bendecir a otros. Estoy dispuesto a negarme. Eso es el espíritu de ayuno. Es decir, poner a otros en primer lugar. Pero no, cuando yo digo, yo para eso gano, para darme los lujos que quiero. Y los gustos que quiero. ¿Ese es el espíritu de ayuno? No es. Pero Jesús dijo también el espíritu de ayuno, que es negación, es el espíritu de ayuno. También dijo y oración. Y hermano, ¿qué implica orar? ¿Qué implica? ¿Cuándo oramos? En San Juan, en el capítulo 15 y el verso 5 dice, separados de mí, nada podéis hacer. ¿Qué es usted separado de Dios? ¿Qué soy yo? Nada. Cero. Y orar significa reconocer eso. Orar significa que entiendo que dependo de Dios. Que no puedo vivir sin Él. Que si algún día espero entrar en la tierra prometida es por lo que Él ha hecho. Que si tengo pan en la mesa todos los días es por lo que Él hace. Que si estoy con salud todavía hoy es porque Él me tiene aquí. Estoy con vida, se la debo a Él. Es el espíritu de dependencia, hermanos.
Jesús dijo, este género, a menos que ustedes tengan un espíritu de negación y de dependencia de mi poder, no podrán con los demonios. Este género no sale sino con ¿qué? Ayuno y oración. Ahora pregunto, hermanos, ¿y un incrédulo puede tener espíritu de negación y espíritu de dependencia? ¿Ah? No puede tenerla. Para eso hay que creer, hay que tener fe. Sí. Mateo capítulo 6. No me canso de decir que en el Sermón del Monte, los capítulos 5, 6 y 7 de Mateo, el Señor Jesucristo explicó lo que tiene que ver con el reino de los cielos. Y en el verso 25 en adelante, hermanos, los invito para que lo leamos. Mateo 6, 25 en adelante, dice así: por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida. Ahora pregunto, hermanos, ¿eso es un mandato o es una sugerencia o qué es? ¿Es un mandato? No os afanéis por vuestra vida. ¿Sí? Es un mandato y lo creemos. ¿Ah? Dice, por tanto digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento, y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo, no siembran ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, por mucho que se aflija, por mucho que se preocupe, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan. Pero digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió como uno de ellos. Y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? No os afanéis pues diciendo, ¿qué comeremos? ¿O qué beberemos? ¿O qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas esas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. O sea, aquí el Señor está haciendo una advertencia, está dando un mandato: no se preocupen, pero hay una condición, y la condición viene en el verso 33. Dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas serán añadidas. Entonces, hermano, abandone el afán, abandone la preocupación, abandone la ansiedad, abandone todo eso. Cumpla la condición. ¿Cuál es la condición? Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. ¿Y qué es esto de buscar el reino de Dios? ¿Y qué es un rey? Un rey es un gobernador. El rey es el que manda y nadie discute esa autoridad. Entonces, claro,
Busque primeramente eso, que Dios sea su rey, que usted lo acepte, que acepte esa autoridad, que acepte ese poder. Y luego dice, y su justicia. ¿Y qué es eso? ¿Sabe qué es eso? Es la santidad. Y claro, si usted acepta que Dios sea su rey, que Él es el que manda, la consecuencia lógica es que usted se va a volver un santo. Amén. Y entonces ahora, el problema es este. El problema es que vivimos preocupados por todas estas cosas que son secundarias y lo más importante, que es el reino de Dios y su justicia, no aparece. Pero aquí está claro. Debemos tener fe para dar a Dios el lugar que debe tener en nuestra vida. Es el lugar de rey. Eso quiere decir que Él tiene el poder, que Él manda, que su voluntad es la que importa, y su justicia, su santidad. Hermanos, ¿es eso lo que más nos interesa? ¿Esa es la decisión? Cuando hagamos eso, todo lo demás vendrá por añadidura. Siempre me encanta pensar en Elías. Mire, en Israel había sequía 3 años, no había producción de trigo, cebada, centeno, nada. Ni siquiera había pasto para los caballos, nada. Sin embargo, ¿le faltó comida a Elías? No. Dios se encargó de ¿qué? De que él todos los días tuviera ¿qué? Tuviera comida. ¿Y por qué? Porque había buscado primeramente el reino de Dios y su justicia. Ahora pregunto, ¿ama a Dios más? ¿Amaba a Dios más a Elías que a usted? No. Lo mismo. ¿Y entonces en dónde está la diferencia? La diferencia está en si usted y yo amamos a Dios lo mismo que Elías. Esa es la diferencia. Y entonces, hermanos, esta mañana la invitación es esa. Mire, si Dios es maravilloso, Dios es lindo, Él sabe lo mejor. Es que le entreguemos la vida, que dejemos la incredulidad que hemos venido arrastrando. Porque después de todo nos puede impedir entrar en la tierra prometida y nos puede apartar nuestro lugar en el lago de fuego. Hay algunos que dicen que esto no hay que mencionarlo. Hay que mencionarlo. Usted tiene que saber. Los incrédulos tendrán su parte en el lago de fuego. Es lo que la Biblia dice. Y este púlpito es para decir lo que la Biblia dice. Entonces, la invitación hoy es esa. Hermanos, vale la pena confiar en el Señor. Vale la pena renunciar a la incredulidad. Y que hagamos nuestra la oración de aquel pobre hombre que se acercó. Y Jesús le dijo, si puedes creer, al que cree todo le es posible. Y el pobre hombre respondió, Señor, ayuda a mi incredulidad. Creo. Hermanos, y hasta ahora hemos venido viviendo como medio creyentes y medio incrédulos. Vengamos al Señor y digámosle, Señor, ayuda a mi incredulidad. He decidido creer en ti 100%. He decidido no estar pensando en las consecuencias, sino dejártelas en tus manos, que se haga tu voluntad. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará sus corazones en Cristo Jesús. Que Dios nos bendiga, hermanos. Vamos a estar de pie, hermanos, y vamos a cantar.
Vamos a cantar el himno número 443. Vamos a orar. Bondadoso Dios, Padre Todopoderoso, oramos suplicando que perdones nuestras incredulidades. Y veamos, Señor, para que tu Espíritu venga y fortalezca nuestra fe. Oramos para que cada momento busquemos estar cerca de ti. Y que en el momento en que nos alejamos, en el momento en que nos olvidamos, tu Espíritu nos traiga de regreso a tu presencia. Señor, oramos para que nos des el espíritu de negación, para que nos des también el espíritu de reconocimiento, de dependencia de ti, que cada día entendamos que separados de ti nada podemos hacer. Oramos para no ser incrédulos sino creyentes. Oramos, Señor, para que en nuestra vida se haga tu voluntad. Dios del cielo, por favor, bendice a cada uno conforme a su necesidad.
Por favor, Dios amado, que el ministerio de los ángeles se haga efectivo a favor de tus hijos. Oramos también para que nos utilices como instrumentos en tus manos, para que otros también puedan ser liberados de la incredulidad. Señor del cielo, reconocemos hoy que tu voluntad está por encima y es mucho mejor que nuestra voluntad. Por eso nos entregamos a ti. Encárgate, Señor, de nosotros. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén.